¿Y si te dijera que el pueblo escogido por Dios tiene secretos que casi nadie se atreve a mencionar? Israel es uno de los temas más sagrados y, al mismo tiempo, más polémicos de toda la Biblia. Se les conoce como la nación santa, los herederos de la promesa, los descendientes de Abraham que recibieron la ley, los profetas y el pacto. Sin embargo, detrás de su historia gloriosa también hay episodios oscuros, actos de rebelión, idolatría y misterios que han sido silenciados, ignorados o simplemente pasados por alto. La Biblia no es un libro que esconde errores humanos, al contrario, los revela con crudeza para mostrarnos el contraste entre la fidelidad de Dios y la fragilidad del hombre. Y en la historia de Israel encontramos precisamente eso, un pueblo que fue testigo del poder de Dios, que vio el mar abrirse, que comió del maná celestial, pero también un pueblo que cayó en dioses ajenos, que ofreció sacrificios humanos, que desafió a sus propios profetas y que aún hoy está en el centro de profecías que causan división entre teólogos y creyentes. Este no es un mensaje fácil. Tal vez incluso incomode. Pero es necesario. Hoy te revelaré 10 datos prohibidos del pueblo de Dios, verdades que están en las Escrituras pero que rara vez se predican desde un púlpito. Algunos te harán cuestionar, otros te harán investigar más, y todos te mostrarán que el plan de Dios es mucho más profundo, complejo y misterioso de lo que muchos creen. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver la historia bíblica, y tal vez, tu propia fe. Aquí tienes una lista de 10 datos prohibidos del pueblo de Dios, Israel. Bienvenidos al reino de las cosas. Si te gusta este tipo de contenido te invito a seguirnos. Nos des un like, comenta y comparte. Esto nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Sin más que decir, comencemos. 1. Israel adoró a dioses paganos más de una vez. Aunque fueron elegidos por Dios, el pueblo de Israel cayó repetidamente en la idolatría. A lo largo del Antiguo Testamento, adoraron a Baal, Astarte, Moloc y otros dioses cananeos. Esta deslealtad espiritual provocó juicios severos, exilios y guerras. Jeremías 2 y Ezequiel 16 describen cómo Dios se sintió traicionado por su pueblo, como un esposo engañado. 2. El arca del pacto desapareció misteriosamente. El objeto más sagrado del antiguo Israel, el arca de la alianza, desapareció del relato bíblico tras la destrucción del templo de Salomón por los babilonios. Su paradero sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue escondida por sacerdotes levitas, otros que fue llevada a Etiopía o destruida. La Biblia guarda silencio sobre este tema, lo que lo convierte en uno de los mayores enigmas del pueblo de Dios. 3. Dios endureció el corazón de su propio pueblo. En Isaías 6, 9-10 y Romanos cap. 11, versículo 8, se revela algo impactante. Dios permitió que Israel no entendiera ni aceptara ciertos mensajes espirituales. Les dio un espíritu de estupor para que no vieran ni oyeran. ¿Por qué un Dios de amor haría esto? La respuesta está en su soberanía, el juicio divino y el plan de redención que incluía a los gentiles. 4. Israel practicó sacrificios humanos. Aunque Dios lo prohibía, hay evidencia bíblica de que algunos israelitas ofrecieron a sus propios hijos como especialmente al dios Moloc. Jeremías cap. 7 versículo 31. Estos actos aberrantes provocaron la ira de Dios y fueron una de las causas del exilio y del juicio sobre Judá. 5. Los israelitas no siempre fueron monoteístas. Antes de consolidar su fe en un único Dios, muchos israelitas practicaban una forma de enoteísmo, es decir, creían en un Dios principal pero reconocían la existencia de otros. Esto se refleja en textos como el Salmo 82 o en las constantes advertencias contra la idolatría, que muestran que la pureza doctrinal tardó siglos en formarse. 6. La tribu perdida de Dan fue apartada del Apocalipsis. En Apocalipsis 7, cuando se enumeran las 12 tribus selladas para el fin de los tiempos, la tribu de Dan no aparece. Algunos teólogos creen que esto se debe a su asociación histórica con la idolatría, Jueces 18. Es un hecho desconcertante, ya que Dan era una de las 12 tribus originales. ¿Fue eliminada del plan final?
7. Israel fue gobernado por mujeres profetas y jueces. Aunque la cultura era patriarcal, Dios levantó a mujeres como Débora, una profetisa y jueza. Jueces cap 4. Versículo 5, para liderar al pueblo en tiempos críticos. Esto rompe el molde del liderazgo tradicional y demuestra que el Espíritu de Dios actúa más allá de las estructuras humanas. 8. Algunos israelitas se rebelaron contra la ley de Moisés. Durante siglos, hubo grupos dentro de Israel que rechazaban o reinterpretan la ley. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección ni en los ángeles. Hechos cap 23 versículo 8. También surgieron movimientos como los esenios, que veían al sacerdocio oficial como corrupto. No todo Israel era homogéneo ni obediente. 9. Israel fue elegido, pero no por mérito. Dios dejó claro en Deuteronomio cap 7. Versículo 7 a 8 que eligió a Israel no por su número o justicia, sino por amor y fidelidad a sus promesas. Este dato quiebra la idea de que Israel era un pueblo superior por naturaleza. Fueron elegidos por gracia, no por obras, algo que también aplica a la salvación de todos. 10. La restauración final de Israel está profetizada, pero dividida. Muchos textos proféticos, como Ezequiel 37 y Zacarías 14, hablan del regreso glorioso de Israel. Sin embargo, hay divisiones en la interpretación. ¿Es un Israel físico o espiritual? ¿Volverán todas las tribus? ¿Es esto literal o simbólico? Algunos creen que los creyentes en Cristo son el Israel espiritual, lo que genera debates intensos hasta hoy. En conclusión, la historia de Israel no es simplemente la de un pueblo antiguo, es la historia del alma humana, de la lucha constante entre la obediencia y la rebelión, entre la gracia divina y la necedad del corazón. Al conocer estos datos prohibidos, no se trata de juzgar a Israel, sino de entender la profundidad del plan de Dios. Él eligió a un pueblo imperfecto para mostrar su perfecta fidelidad. Y lo mismo hace contigo y conmigo. Así como Israel cayó, fue restaurado y sigue siendo parte de un propósito eterno, también nosotros tenemos la oportunidad de volver, de despertar, de abrazar el llamado. Estos secretos revelan una gran verdad: Dios nunca pierde el control, incluso cuando su pueblo lo rechaza. Y aunque muchas cosas siguen siendo misteriosas, una cosa es segura: Dios cumple lo que promete. Así que abre los ojos, busca la verdad con humildad, y no tengas miedo de profundizar más allá de lo que siempre te contaron. Porque a veces, lo que no se dice, es lo que más transforma. Gracias por ver el reino de las cosas.